Hola, este es el símbolo revolucionario del día 15 de mayo del 2025. El día de hoy, el Sol empezó el día en 24 grados del signo de Tauro. El símbolo revolucionario de mis propias canalizaciones del grado 24 de Tauro dice: un oso de peluche contiene todas las promesas rotas de sus padres, descartado con la ropa vieja. Qué interesante este símbolo. Obviamente uno no está pensando racionalmente cuando está en proceso de canalización, está recibiendo. Me abro a la conexión con la energía de lo que sea que estoy canalizando, y para confundir a la mente racional, ni siquiera sé qué grado estoy canalizando en el momento en que se canaliza. Entonces sale algo verdadero, honesto, que luego se revela: ah, era este grado, wow, qué coincidencia, sí coincide. Y las formas en que coincide son sorpresivas. Ese oso de peluche nos recuerda a la infancia, ¿no? Y también todo este símbolo me recuerda algo que descubrí con la terapia astral. Es algo que no viene en los libros de astrología. Y lo descubrí en la carta astral propia y de mis pacientes, que es la cúspide de la 12ª casa, que es el momento de la concepción. Hay teorías astrológicas que dicen que es otro el punto de la concepción. Empíricamente estoy en desacuerdo por la investigación que he hecho sobre esto, y lo he confirmado en todas las ocasiones. Cuando tienes un 100% de correlación, no hay duda, ¿sí? Entonces, esa cúspide de la 12ª casa, donde se genera ese llamado o se contesta ese llamado, bueno, se genera y se contesta al mismo tiempo, ¿no? Es como a nivel cuántico, la pregunta y la respuesta son la misma cosa, son dos lados de la misma moneda. Entonces, en ese momento del orgasmo de mamá y papá están conectados físicamente y tienen un momento, tal vez un microsegundo, pero un momento donde están abiertos a la existencia, abiertos al universo, tal vez de forma inconsciente, casi siempre probablemente de forma inconsciente, pero su energía no miente. Y lo podemos ver en las progresiones secundarias al día del nacimiento de cada quien, que nos da datos súper interesantes, donde en tu día de nacimiento llevamos las progresiones secundarias de papá y de mamá, que es la carta astral de lo que están viviendo a nivel psicológico y energético en el momento en que naciste. Y entonces vemos un match entre tus posiciones de tu carta astral y las posiciones de papá y mamá. Es interesante cuando no hay match, porque sí, a veces no hay match. A veces todo el match es de parte de mamá, a veces de parte de papá. Y es impresionante porque es casi exacto, a veces exacto el match, ¿sí? Idealmente es exacto de ambas partes, pero hay veces en que no. Hay veces que no conecta con lo que papá estaba sintiendo en ese momento, o tal vez nos revela esa técnica que uno no es tu padre quien pensabas que era, tan fuerte, problemático, interesante, pero también lo he visto con mamá. Entonces, ¿qué? ¿Mamá no es tu madre? No, pues tal vez espiritualmente. O hay un match en oposición, donde son correlatos, donde son, otra vez, dos lados de la misma moneda. Total, siempre hay alguna relación. Y esa relación nos habla mucho de lo que estaban deseando papá y mamá inconscientemente, de lo que estaban siendo, el nivel de evolución de su espíritu en ese momento. Y llaman como si fuera dos lados de un agujero, de un rompecabezas. Y en ese agujero, que tiene
la forma específica de esa energía de papá y mamá, llegas tú y haces match. Y entonces concuerdan, donde tenía mi papá el ascendente progresado, yo tengo el sol al mismo grado, exacto. Eso no se puede fingir. Eso es una probabilidad en trillones de que suceda naturalmente. Ese tipo de correlaciones es cuando se ven las sincronicidades que nos dan información del alma, ¿no? Pero entonces en ese momento, tomando ese descubrimiento, nos damos cuenta de que lo que más deseaba mamá y papá, o mamá o papá, en ese momento, eras tú. Pero luego nos damos cuenta que era un nivel inconsciente, que los deseos están en el espíritu y no necesariamente llegan a la mente racional. Y entonces cuando sale del útero el bebé o la bebé, pues inmediatamente a veces se rechaza. ¿Por qué? Por los tapujos, por sus traumas personales, por la resistencia a su propio espíritu, por la resistencia a sus propios deseos, porque sus deseos les son vergonzosos, porque dice la sociedad que es inmoral, porque lo que sea. Hay infinitas posibilidades de casos, ¿sí? Así como hay infinitas posibilidades de personas. Entonces, en ese momento, no siempre se acepta perfectamente al bebé o a la bebé. No siempre mamá tiene a el bebé o la bebé de forma natural, y esa forma natural donde se activa el impulso del orgasmo y se desencadena una cadena de hormonas que aceleran la lactancia y que generan ese apego que viene del instinto. El apego, el amor de mamá no es nada más emocional. Es primero que nada instintivo. Y cuando no está presente es porque ese instinto falló. Porque fue tal vez cesárea y no le dieron oxitocina al momento necesario, o porque tenía algún tipo de trauma y no respondió bien a la oxitocina, o porque aunque fue parto natural, no hubo esa respuesta placentera y entonces no hay esa conexión energética, espiritual y emocional e instintiva con el bebé, se le seca la leche, hay depresión postparto, etc. Los casos son interminables, pero ahí se ven, ¿no? Y entonces este oso de peluche de cierta forma representa pues el bebé o la bebé, que es una imagen simbólica de lo que tal vez deseaban, de lo que su, digamos, deseo inconsciente estaba queriendo llamar, pero siempre llamamos más de lo que sabemos, ¿verdad? Porque las cosas son infinitamente complejas. Y entonces viene algo oscuro, viene algo que es parte de esa misma energía que yo deseo, pero pues yo no estoy viendo la parte de la energía que no deseo, estoy viendo nada más lo que me gusta, nada más lo que me imagino e idealizo, ¿verdad? La parte taurina. Pero entonces viene con la parte taurina, siempre la parte escorpiónica también, porque son dos lados de la misma moneda. Y puede ser que la proyecte al mundo, la proyecte a otras personas, o tal vez al revés. Tal vez yo tengo la parte escorpiónica y en los demás proyecto la parte taurina. A mí me pasó eso con mi ascendente escorpión y Plutón en el ascendente, definitivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues es descartado con la ropa vieja, como si fuera una identidad vieja o algo que desea, me gustaba ese disco la temporada pasada, pero ya pasó de moda, ¡pum!, lo descartamos. Y entonces descartamos algo que éramos, que deseábamos, que estábamos viviendo y que no reconocemos, ya sea por nuestra propia resistencia o porque ya evolucionamos o lo que sea, pero no tenemos la madurez para poder conectar independientemente de las diferencias. Porque es muy fácil conectar con aquello que hace match con nuestras energías, ya sea que viene como llave a llenar los huecos del candado para que se abra el cerrojo del amor o de la afiliación o de la pertenencia, pero ¿qué tal cuando no hay match? ¿Qué tal cuando no
o ya pasó ese match de su tiempo, ya cambié, tuve otras experiencias, se movieron los astros, se movió la energía y ya soy otro tipo de persona. ¿Puedo hacer las paces con mi pasado? ¿O lo voy a descartar simplemente como algo que digo, no, nunca fui yo, o no soy yo, o ya cambié? Depende del nivel de conciencia, ¿verdad? Bueno, ese es el símbolo revolucionario del día para el día 15 de mayo del 2025. Nos recuerda tal vez ser conscientes de nuestros cambios y de lo que hay oculto detrás de nuestros deseos y detrás de lo que proyectamos en otros. Hasta luego.